El conflicto armado en Colombia, siempre excusado por situaciones sociales, políticas y económicas en el desarrollo del país, se sigue expresando constantemente, generando una serie de hechos atroces que estancan y quebrantan derechos humanos, calidad de vida en la población, daños abismales en la entereza física, mental y emocional, donde el decaimiento y el ataque rotundo a los mecanismos de participación son su fiel reflejo. Una guerra endémica se podría llamar, en donde los inocentes son los primeros en recibir su impacto, como si se convirtieran en el escudo de una causa que jamás eligieron. Lamentablemente el verdugo de la guerra ha tocado cualquier cantidad de lugares, hasta los más recónditos, como si no se perdonara dejar pasar uno. Ha arrasado con miles de vidas sin piedad y a sus sobrevivientes les ha dejado mucho que contar. Ha sido destrucción, pero ha generado también que al volver a construir entre cenizas, la base sea más fuerte. Jacopí, municipio de Colombia, ubicado en el departamento de Cundinamarca, provincia de Río Negro, se encuentra a 177 kilómetros de la capital nacional Bogotá. Habitado en primera instancia por los indios musos colimas, pertenecientes del pueblo caribe, quienes bautizaron a este pueblo como Jacopí, en lengua muso, árbol duro. Y qué buen nombre le dieron, pues a medida del tiempo eso ha significado Jacopí, un árbol de raíces inquebrantables, que en sus frutos está la superación y su gente, cálida, muchos de ellos con la cicatriz de la guerra, pero otros como Noemí, con la cicatriz de la vida. Esta es su historia. Mis papás decidieron formalizar su relación muy jóvenes, de 16 años mi madre Hermencia Gallo y mi padre Rogelio Riveros de 17. Sin embargo, mis abuelos nunca aceptaron su relación, así que mis padres decidieron empezar una nueva vida, alejada de los juicios y de todo lo que significara no poder amarse. Se instalaron en las afueras de Jacopí, luego llegó el hogar y sus frutos. Fuimos 6 hermanos, Maruja, Ana Lucía, Mariela, Edilberto, Amadeo y yo, Noemí. Vivíamos muy felices. Yo sentía que era la luz de los ojos de mi padre y por supuesto él de los míos. Me llamaba Motas, pues mi cabello rizo siempre era una excusa para compartir con él. Su costumbre era peinarme y para mí se había vuelto mi juego preferido. Mi padre sí que era amoroso y bondadoso. Siempre tenía una caricia o una dulce palabra por decir. Cuando llegaba a la casa después de un día interminable de trabajo en la finca que tenían junto a mi madre, de la que nos sosteníamos con la producción de café y las plantas de yuca, y por supuesto con la ayuda de nuestros trabajadores, no importaba lo cansado que estuviera, siempre tenía tiempo para mí. Un lunes en la noche, como era típico, mi padre llegaba del trabajo, pero esa noche mencionó que le dolía mucho la cabeza. Mi mamá se ocupó de darle los remedios que siempre nos sanaban de cualquier mal, pero el martes el dolor se apoderó y mi padre ya no se pudo levantar. Al principio no pensábamos que fuera nada grave. Mi padre era un hombre muy vital, para mí era indestructible. El miércoles sus síntomas empeoraron y en vista de que no había ningún centro de salud cercano, puesto que vivíamos en las afueras del pueblo, mi mamá decidió irse a caballo por un médico y debido a que mi hermana Maruja de 14 años no se encontraba, yo fui la segunda al mando, con 10 años. Mi mamá me dejó especialmente a cargo de mi hermano menor Amadeo, de 6 meses, y por supuesto de los demás, Ana Lucía de 8 años, Mariela de 6, Edilberto de 2 años. También dejó un agua con hierbas para que yo le diera a mi padre. Me dijo que no se demoraría. Así que opté por obedecerle. Le di el tetero a mi hermano Amadeo. Cuando mi padre, acostado en la cama con dificultad, intentó sentarse y me pidió el vaso de agua que había dejado mi madre. Me senté a su lado mientras se lo tomaba. Luego me pidió que le alcanzara la peineta con la que me peinaba. Me hizo los cachumbos como tanto me gustaban. Todo en silencio. Y luego me dijo, me siento mal, mija. Puso su cabeza en mis piernas, me dijo tranquila y de repente se quedó dormido. Después de un rato empecé a moverlo y no respondía. Le decía que se despertara, se lo imploraba a gritos, pero nada pasaba, así que entre lágrimas lo recosté en la almohada y dije, mi papá está muerto. Salí corriendo totalmente desesperada rumbo a donde mi mamá se había ido. Corrí más o menos de 20 a 30 cuadras, solo sentía el viento en mi cara y mi agitada palpitación. De repente todo a mi alrededor se nubló, solo existía el recorrido de las calles que me indicaba a qué dirección debía seguir. Cuando logré llegar donde ella me preguntó, mi hija, ¿qué hace aquí?
a lo que tomé las últimas fuerzas que me quedaban y entre sollozos respondí: mi papá se murió, y me desmayé. Mi madre me tomó y junto con el médico Alejandrino Ávila nos regresamos a caballo. Cuando llegamos a la casa estaba llena de gente. Supongo que cuando salí corriendo lo único que salió de mí fueron gritos de auxilio. El doctor Alejandrino nos reconfirmó el fallecimiento de mi padre a sus 45 años y le dio una certificación de eso a mi madre. Recuerdo, fueron los días más eternos y angustiantes de mi vida. Así que opté por desconectarme de la realidad que me invadía, pues era insostenible el solo recordarla. Pasaron días enteros sin probar ni un sorbo de agua. Mi cuerpo no me permitía siquiera levantarme. Me sentí marchitar. Pero luego llegaba la luz de mi padre y lo veía en la casa. Lo sentía llegar del trabajo. Salía corriendo y lo tomaba entre mis brazos. Era real para mí. Pero lo cierto es que se trataba de la fantasía de una niña que no había entendido que jamás volvería a ver a su padre. Mi madre, preocupada, recurrió a una psicóloga, quien ordenó cuanto antes sacarme de la casa, pues me estaba haciendo un daño abismal vivir de recuerdos. Así que mi madre me llevó donde el hermano medio de mi padre, Daniel Martínez, con su esposa Judith Valero Martínez y su hija Dalila, con quien compartí toda mi infancia, generando un vínculo tan fuerte como el de la hermandad. Di con un buen hogar, me trataban como si fuese su propia hija, y eso me curó. Así mi madre me hubiera arrancado de raíz mi vida para dejarme en otra, y si hubiera ido tan fácil, yo había vuelto a renacer. Así pasaron los años viviendo junto a ellos. Era mi hogar. Su amor me dio la fuerza para adaptarme al nuevo estilo de vida, y aunque me daban todo, decidí seguir el ejemplo de mis padres y trabajar incansablemente por mis cosas. Llegué a Bogotá. La determinación y la disciplina se adueñaron de mí. Mi temple ante la vida y mi testarudez por alcanzar lo que me propusiera fueron los escalones suficientes para superarme y proyectarme. Aprendí de costura y decidí ser independiente. Clientes llegaron y les gustó mi trabajo. A los 26 años me casé con Luis Eduardo López, conductor de vehículos del distrito, y tuve 4 hijos: Marta, Ginny, Davy y Wilson, la luz de mis ojos, por quienes luché día y noche para que nunca les faltara un plato de comida o un vestido por presumir. Desde entonces a eso me he dedicado toda mi vida. Soy una mujer hecha a pulso, siempre con la berraquera de la mano y el coraje de la otra. Así inculqué a mis hijos y ahora con 87 años a mis nietos, quienes me llaman el motor de la familia, Mimi o solo abuelita. Son muchos apodos los que me han otorgado, pero lo cierto es que daría todo por escuchar la voz de mi padre llamándome Motas. Ese es mi preferido. Aún sueño con él, y en mis tiempos de soledad es mi más vivo recuerdo. Su duelo ha sido la cicatriz más dolorosa que la vida me ha dejado, pero su amor es la motivación más grande que pude tener para seguir mi vida y recorrerla, tranquila, así como me lo aconsejó en sus últimas palabras. Siempre será mi héroe, y yo siempre seré su niña, su Motas.